Qué preciosos domingos en Romanos 12 hablando de entregar ese sacrificio vivo al Señor, de no pensar demasiado de nosotros mismos, sino que humildemente entregar todo lo que somos y lo que tenemos y nuestros propios, eh, digo nuestros propios porque nos apersonamos de ellos, pero son los talentos que el Señor nos ha dado y los dones. Y el domingo pasado hablamos de la profecía. Demasiada confusión en el mundo cristiano con respecto a la profecía. Hoy vamos a hablar de los demás dones. Pero antes de eso, quiero recordar los pasajes que estuvimos leyendo. Romanos 12, Romanos 12 del 6 al 8. Dice de nuevo, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿A quién le gusta servir? Es una gran pregunta en el mundo secular y generalmente son pocos los que entienden lo que es el servicio. Quizás aquellos militares que han tenido que ir a lugares donde su vida estaba en peligro para defender un ideal de libertad, para defender una nación o la propia o la de una nación aliada, saben lo que es servir. Servir es entregarse uno mismo a una causa. Bien, bueno, Pablo habla aquí del servicio como un don. Bien, el servicio como un don. Nosotros conocemos una palabra en griego que es diaconía o diácono. Esto es un oficio que los hombres tienen, pero el don del servicio en realidad es un don que todos debemos cultivar. Y la verdad es que no tiene mucha explicación, es muy simple. Cuando había una necesidad en la antigua iglesia, el Espíritu Santo invitó a buscar hombres como de buen testimonio, es decir, con una vida en orden, con una vida que refleje el carácter de Cristo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Tiene que ver el servicio al Señor con el conocimiento, con la preparación académica, con mis trasfondos laborales, mis habilidades seculares, que yo sepa cantar bien, que sepa, no sé, administración y contabilidad? No, tiene que ver con esto, con el carácter. Había que repartir a las hermanas, a las viudas griegas. Había que ayudar y a tener ecuanimidad entre las viudas judías y las griegas. Así que hermanos, este es un don que tiene que ver con ayudar a quien necesita. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con ir a abrazar al que está llorando. Tiene que ver con ir a visitar al que está enfermo. Tiene que ver con estar pendiente de las necesidades reales y prácticas de los hermanos. Porque cierto es que tenemos una meta clara. El final del camino está marcado, pero los 40 años del desierto todavía hay que caminarlos. Y es duro, y se doblan las rodillas, y se cansan las personas. Hay lenguas sedientas de la palabra. Ese es el don del servicio. Tenemos este don maravilloso que es la enseñanza, didascón o didascalia, y es básicamente es la capacidad de sistematizar y entregar el conocimiento al corazón de las personas para que lo entiendan. Id y haced discípulos, dijo el Señor, pero después dijo enseñándoles. ¿Bien? Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Los maestros en la iglesia son dotados del don para enseñar. Muchos desean estar aquí al frente y enseñar para transmitir tradiciones, para transmitir su propio conocimiento o para engrandecerse a los ojos del pueblo de Dios. Esto es un grave pecado. De hecho, Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque quien no ha sido dotado por Dios a través del Espíritu y no ha sido afirmado por la iglesia para enseñar, repito, transmite tradiciones, enseña de su propio conocimiento y eso no es lo que hace un maestro en la iglesia. Cierto es que hay un montón de recursos, seminarios, hay un montón, pero esos son ayudas a los que ya están dotados. Decía recién Pablo, lo que has oído de mí, es decir, uno primero debe conocer, debe entender, debe estudiar, quemarse las pestañas, como decimos, y después puede recién ahí enseñar. Discipular es otra cosa. Sentarte con tu hermano, con tu hermana, con tu vecino, con tu amigo, a compartir el Evangelio y a dar testimonio y a invitar, eso es una cosa. Discipular es un don que no es un don, discipular es una responsabilidad que todos debemos hacer. No me gusta decir debemos, todos deberíamos deseamos hacer. Pero el don de enseñar es otra cosa, y eso era lo que hacían los siervos. Pablo y Bernabé dice que enseñaban y anunciaban, esto es, enseñanza, proclamación, profecía. Este muchacho Apolo, que aparece en Efeso, era un varón elocuente, un hombre que podía hablar, poderoso en las escrituras, y había sido instruido en el camino del Señor. Pero fíjense cómo se notaba el don. No se notaba en la formación, se notaba en el espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Fíjense, uno ve una conducta así en una persona que desea compartir, que tiene fervor por transmitir, aunque no comprenda todo. Entonces, ¿qué hicieron Priscila y Aquila? Lo llevaron aparte a Apolo y le mostraron más exactamente el camino. Le dieron todo el conocimiento que faltaba. ¿Bien? Aquí vemos la expresión de un don para enseñar y para transmitir. Jesús era el maestro de maestros. Cuando Él resucita y se aparece en el camino a Emaús, habla con los discípulos y obviamente no habían entendido todo esto de por qué Jesús había muerto si se suponía que era el Mesías rey que esperábamos. Y el Señor les habla y les muestra las escrituras todo el camino. ¿Y cuál fue el efecto de la enseñanza a través del don divino que Jesús tenía? Cuando terminaron y Él se va, después de que parten el pan, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos escribía las escrituras? Diermeneuo es la palabra, es explicar, abrir, entregar. ¿A la mente? ¿Solo a la mente? No, al corazón. Cuando las personas escuchan la enseñanza, enseñada desde el corazón del maestro, esto abre la escritura a los ojos del pueblo de Dios. Ese es el don de enseñar. Cualquier persona puede pararse a aburrir a la iglesia. Y uno puede decir, ah, no, es culpa de la iglesia que no presta atención. No. Dios ha indicado determinadas personas para nutrir a su pueblo. Y esas son las personas que deben enseñar. Y el pueblo debe nutrirse de eso, porque es una carga para el maestro y será hecho responsable de eso, pero todos nosotros tenemos la carga del discipulado, de ir y hacer
con nuestros hermanos lo que tenemos que hacer. El pastor, el maestro, tiene esa carga y ese don, debe ser retenedor de la palabra fiel para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que los oyen. Y acá aparece una linda palabra que me encanta, que es exhortar. ¿Qué entendemos por exhortar? Bien, exhortar no es pararse acá y dar palo, como se dice en Uruguay, y hacer énfasis en la parte judicial de los mandamientos. No. La palabra exhortación en griego es parakaleo o paraclesis, y esto es casi lo que significa el consolador, el Espíritu Santo, paracletos. Bien, cuando ustedes piensen en exhortar a una persona, piensen o imagínense abrazándola a su lado así, tomándola por los brazos y caminando con ella. Eso es exhortar. Exhortar es aconsejar, es apelar, es animar, advertir, fortalecer, consolar, amonestar. Exhortar no es inculpar, no es cargar negativamente a la persona, sino todo lo contrario. Y es duro. Es duro porque hay personas que están en camino del error y se les necesita decir lo que están haciendo mal. Pero por momentos también necesitan esa exhortación y suavizar esa forma jurídica que tiene el mandamiento de Dios. Eso era lo que hacían los hermanos en la iglesia antigua. Anunciaban el Evangelio, volvían y confirmaban los ánimos. La gente se deprime, la gente sufre y a veces estamos tan metidos en nuestras propias necesidades que no nos damos cuenta cuánto están sufriendo las personas que tenemos al lado, el vecino, o otro hermano que no ha venido, o una hermana que no ha venido, y no somos capaces de tomar el celular o de ir a visitar, porque simplemente no tenemos en vista, por amor, el sufrimiento de otro. Cuando fuimos a visitar una hermana que estaba, a Joana, que estaba con el tema de la pierna, veníamos de todo un problema y de repente nos vimos sentados enfrente a ella con el hueso pulverizado de la pierna y sin rodilla y con toda la historia de lo que había ocurrido allá en Asia. Y de repente mis problemas eran chiquitos, eran muy pequeños, frente a semejante. Y esto de la empatía, de trasladarme al lugar del otro y vivir su dolor, es lo que hace la exhortación eficaz. Porque yo puedo ver lo que la persona está sintiendo y decirle lo que mi corazón en el Espíritu Santo puede decirle. ¿Bien? Eso es. Repartir este don, didomi o metadidomi, este don sí es distribuir. Este don sí es dar materialmente. Y estos son los frutos dignos de arrepentimiento que el Señor espera de nosotros. El que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Esto es generosidad, hermanos. Siempre digo, hay personas que dan de lo que les sobra, y hay personas que dan de lo mejor que tienen a otros. De hecho, Pablo habla de esta entrega, de este don de darse completamente. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Cuando dice repartir con liberalidad, escucha, hermano, repartir con liberalidad significa con sencillez
de corazón con prudencia. Esa es la palabra. No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda y viceversa. Sacas de tu bolsillo, sacas de tu presupuesto, de toda la acumulación que tienes y das al que necesita. Y nadie se entera. No tocas trompeta en la esquina para que los hombres vean. Bien, porque ellos ya tienen su recompensa. No sustraes como Ananías y Zafira, que se habían comprometido a dar el total de la venta y sin embargo guardaron una parte para sí. Y como ejemplo para la iglesia, ¿qué pasó con ellos? Murieron los dos. Y esto no es una historia inventada. Decía la escritura que en la iglesia primitiva todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hablábamos ayer con los chicos que el único Dios que se equipara en la prioridad del hombre con el Dios verdadero es Mamón, el dinero. La escritura los pone al mismo nivel de obsesión y de adoración, porque es lo único que el hombre ama por sobre todas las cosas, como debería amar a Dios sobre todas las cosas. Dios te tendrá por responsable por lo que haces con lo que Él te ha bendecido. Y el don de liderazgo es estar al pie al frente, gobernar, administrar. Y pasó que en el antiguo Israel había un caos y una anarquía total en la época de los jueces, porque faltaba rey, faltaba quien lidere, pero quien le toca liderar es con solicitud. Hay que estar, hay que trabajar, hay que evitar la desidia y la ociosidad en la iglesia. Esto es lo más importante que puede hacer un hombre, más que cualquier otra cosa, servir a Dios. Hacer misericordia. Y esto sí tiene que ver con acciones regulares y sistemáticas. Perdonen que lo estoy haciendo a base de lista, pero es a base de lista que Pablo lo explica. Y es a base de entender cada uno de esos dones para ver cuáles son las prioridades en la iglesia. Porque a veces creemos que las prioridades en la iglesia son cosas espectaculares. Son cosas que nos entretienen, cosas que nos hacen divertir como sociedad, como comunidad. Y la verdad es que las cosas importantes en la iglesia no pasan en la iglesia, pasan afuera. Todos estos dones que les estoy indicando, excepto el de enseñar, el de predicar, todos los demás ocurren afuera, puertas afuera. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Cristo mismo cuando vino se anunció de esta manera, con una escritura en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esa fue su primera venida. Después viene y el día de la venganza, inmediatamente después en Isaías, que será su segunda venida. Para terminar, hermanos, el prolífico escritor John Owen, muy conocido en el círculo, decía que los dones son gracias y capacidades sin las cuales la iglesia no subsistiría en este mundo. No habría forma de que la iglesia como organismo mundial, universal, funcionase sin estos dones. No podríamos ser útiles para nosotros ni para la humanidad.
Los dones son los poderes del mundo por venir, aquellas operaciones efectivas del poder de Cristo por medio de las cuales se edificó su reino y es preservado. En resumen, los dones son las cosas que ocurrirán en el milenio traídas a esta época de la gracia. Son esas gracias que gobernarán el milenio traídas a esta nuestra época. Que el Señor nos bendiga para que seamos agradecidos por los dones que tenemos. No solo por los que tengo yo, sino por los que tienes tú. Por los que tienes tú, los que tienes tú y tú. Que reconozcamos en eso la manifestación de Dios en nuestro pueblo, en nuestra iglesia. Y que usando esos dones, magnificando a Dios, podamos cumplir la obra que Él nos ha mandado hacer en esta comunidad bíblica de la gracia en Cristo en Chía. Amén. El Señor les bendiga y nos bendiga a todos nosotros para llenarnos de gozo al servir en Él. Oremos, hermanos, para terminar. Padre